¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el licenciado Guzmán Berrocal y hoy, estudiantes, vamos a continuar con las clases, esta vez la experiencia de aprendizaje número 5. Esta experiencia de aprendizaje, estudiantes, tiene por nombre Promovemos acciones para una mejor convivencia. Esta experiencia de aprendizaje tiene una duración de 3 semanas, por lo tanto vamos a trabajar 3 temas, estudiantes, 3 trabajos. Tema 1. Somos diferentes, indagamos la mecánica del cuerpo. La competencia a desarrollar es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y el propósito de esta sesión es que ustedes van a indagar sobre la mecánica del brazo humano, que te permitirá comprender el funcionamiento del cuerpo. Muy bien, estudiantes, antes vamos a analizar la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje. Ariana es una compañera del quinto grado de secundaria de la institución educativa Los Amautas. Ella conversa con sus amigos sobre un incidente que su mamá presenció recientemente, en el que luego de un choque entre dos autos, uno de los conductores involucrados se dirigió al otro denigrándolo mediante el uso de calificativos racistas. Lo sucedido provocó la indignación de la madre de Ariana y luego de Ariana misma. Ambas entienden que nadie tiene derecho a denigrar a otra persona y que no existe justificación alguna para el racismo. Entonces, Ariana se hace esta pregunta: ¿por qué es tan frecuente el racismo en nuestro país? ¿Por qué los peruanos nos agredimos con tanta facilidad apelando a supuestas jerarquías étnicas o culturales? A partir del caso de Ariana, te planteamos el siguiente reto. ¿Qué razones explican el racismo en el Perú? ¿Qué acciones podrías realizar para promover en tu comunidad el rechazo y la superación de toda forma de racismo? Muy bien, estudiantes, recuerden que estas preguntas o este reto es por toda la experiencia de aprendizaje número 5. Muy bien, estudiantes, ahora vamos a hablar sobre la biomecánica. Antes, estudiantes, vamos a reflexionar con estas 3 preguntas. Recuerda, estudiantes, invitar a los miembros del hogar, puedes conversar con ellos respecto a la diversidad en nuestro país y sobre las diferencias y semejanzas presentes en las personas. A continuación, estudiantes, te brindamos algunas preguntas de reflexión. Primera pregunta: ¿por qué las medicinas tienen el mismo efecto sobre las enfermedades en las personas, estudiantes? ¿Por qué tienen el mismo efecto todas las medicinas? ¿Por qué al hacer la ropa o prendas de vestir se presentan tallas para determinadas edades? Y por último, estudiantes, ¿por qué las herramientas tienen determinadas formas y tamaños adecuados para el brazo y la mano de las personas? Vamos a responder una de las 3 preguntas, estudiantes. ¿Por qué al hacer la ropa o prendas de vestir se presentan tallas para determinadas edades? Porque las personas, a medida que pasan las diferentes etapas de su vida, se van desarrollando físicamente, es decir, van a ir creciendo. Por tal motivo, estudiantes, existen prendas de diferentes tallas, ¿verdad? Para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Las 2 preguntas restantes, estudiantes, recuerden que son de reflexión. Van a ayudarse con su padre, con su madre o hermanos para poder responder estas preguntas. Muy bien. Ahora, estudiantes, vamos a hacer uso del texto de biomecánica que van a encontrar en la sección de los anexos. A partir de ese texto, estudiantes, ustedes van a reflexionar y van a responder estas siguientes preguntas. ¿Cómo funciona las extremidades superiores? Es decir, nuestros brazos, estudiantes. Sabemos que nuestros brazos es muy importante, ¿verdad? Para realizar muchas actividades. Recuerden, estudiantes, que nuestros brazos son estructuras mecánicas. Es decir, estudiantes, los huesos son las palancas. Los músculos funcionan como motores y las articulaciones como cojines o superficies articuladas. Son muy importantes nuestros brazos. Recuerden, estudiantes, que la biomecánica tiene la finalidad de entender cómo el organismo o cómo nuestros brazos, estudiantes, van a realizar diferentes actividades utilizando menor cantidad de fuerza.
La siguiente pregunta, estudiantes, es ¿cómo generar condiciones para observar la acción de los huesos y músculos? Sabemos, estudiantes, que cuando nosotros utilizamos nuestros brazos es para poder hacer alguna actividad, ¿verdad? Donde se requiere alguna destreza o alguna fuerza. Es mediante esas actividades que nosotros vamos a averiguar cómo van a entrar en acción los huesos y músculos, es decir, el brazo completo. Recordemos también, estudiantes, que los músculos funcionan siempre en pares, cuya contracción es opuesta. Por ejemplo, para mover el brazo participan principalmente el bíceps y el tríceps. Y recuerden, estudiantes, que la eficiencia de los músculos es mayor cuando el par de músculos se encuentran en equilibrio relajado, como vemos en la imagen, estirados, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos cierta fuerza, nosotros vamos a doblar el brazo y vamos a observar, ¿verdad?, cómo los bíceps hacen ese esfuerzo, es decir, crecen. Muy bien, estudiantes. En la tercera pregunta menciona, ¿por qué se presentan los mismos principios físicos en el funcionamiento de nuestro cuerpo? Estos principios físicos, estudiantes, de nuestros brazos solo se presentarán en los brazos o también en otras partes de nuestros cuerpos. En la imagen, estudiantes, podemos observar que también se encuentran en nuestras piernas e incluso, estudiantes, en nuestra mandíbula. También, estudiantes, en nuestra cabeza con conexión con el cuello. En varias partes, estudiantes, de nuestro cuerpo observamos esta mecánica. Muy bien, estudiantes. Ahora, estudiantes, ustedes van a realizar un pequeño experimento. Ustedes van a realizar o van a construir un brazo humano. ¿Para qué, estudiantes? Para averiguar, estudiantes, cómo funciona nuestro brazo. Vamos a utilizar materiales bastante sencillos. Por ejemplo, como ven en la imagen, estudiantes, podemos utilizar una madera. También puede ser una barra de metal, estudiantes, o cualquier otro objeto que funcione como tal. Luego, estudiantes, vamos a utilizar una palanca, como ven en la imagen, esta palanca de color azul. Esta palanca, estudiantes, también puede ser una madera, puede ser un palo o simplemente una regla. Si tienen una regla de 30 centímetros, estaría muy bien. Esta regla o madera, estudiantes, va a ir unido a la otra madera principal mediante un fulcro. Este fulcro, estudiantes, va a ser el punto de apoyo, es decir, la unión entre la palanca y la madera. Ojo, estudiantes, este fulcro o esta unión debe ser movible. La palanca se debe mover con libertad, no debe estar fija. Para que esté fija, estudiantes, nosotros vamos a utilizar un elástico. Puede ser una liga, puede ser un jeve que se pueda estirar. Eso es importante, estudiantes. No van a colocar un hilo que no se pueda estirar. Necesariamente debe ser un elástico. Como ven en la imagen. Tal cual como observan en la imagen, estudiantes, lo van a colocar. Y recuerden, estudiantes, que la palanca con referencia a la madera debe formar un ángulo recto de 90 grados. Recuerden bien eso. Ahora, estudiantes, lo que nosotros queremos es que esta palanca se mueva. Y para calcular el movimiento o la distancia de ese movimiento, estudiantes, detrás de todo esto, estudiantes, van a colocar ustedes un cartón. En la siguiente imagen vamos a observar claramente qué es lo que va a pasar. Muy bien. Tenemos aquí, estudiantes, el cartón de color plomo. Tenemos la palanca, estudiantes. Tenemos la madera. Y tenemos aquí la liga o el jeve. Recuerden que la palanca debe estar en 90 grados. Muy bien, estudiantes. Aquí tenemos un objeto o cordel. Este objeto o cordel va a ser la masa o la fuerza, ¿verdad? Y como ven, estos puntos rojos, estudiantes, recuerden que estos puntos rojos va a ser la distancia donde ustedes van a ir colocando este cordel. ¿Para qué, estudiantes? En la siguiente imagen vamos a observar. Colocamos en el tercer punto este cordel, este objeto, y automáticamente, estudiantes, la palanca se va a mover, ¿verdad? Hacia abajo. Y ustedes lo que van a medir es esta distancia. ¿Cuánto se ha movido? En centímetros, obviamente. Y ustedes van a ir experimentando. Luego, este mismo objeto, estudiantes, lo van a colocar en el otro punto. Y también van a medir cuánto se ha movido. Y luego en el otro punto, y así sucesivamente, estudiantes. Van a notar cuánto se ha movido la palanca en cada punto.
Recuerden utilizando el mismo objeto. Seguimos, estudiantes. Indagamos sobre la biomecánica del cuerpo. Identifica los componentes del sistema de palancas en el brazo humano. ¿Cómo funciona este tipo de palanca? ¿Cómo se puede generar la ventaja mecánica? Hemos hablado, estudiantes, que estos tipos de palanca lo encontramos en varias partes del cuerpo, en el brazo, en la pierna y en la cabeza. También, estudiantes, podemos observar estos tipos de palancas en varios objetos que nosotros usamos. Por ejemplo, la tijera es un tipo de palanca. El martillo, cuando nosotros queremos extraer un clavo, es un tipo de palanca. La pala es un tipo de palanca. Rompenueces es un tipo de palanca. La carretilla es un tipo de palanca. ¿Por qué, estudiantes? Porque en todos ellos, estudiantes, se ejerce la fuerza o el esfuerzo, ¿verdad? En todos estos objetos, estudiantes, hay un punto de apoyo. En este caso se llama fulcro. Este fulcro es el punto de apoyo. En el caso del brazo, estudiantes, el punto de apoyo viene a ser nuestro codo. Si nosotros ponemos nuestro brazo en la posición que estamos observando en la imagen, estudiantes, ustedes mismos se van a dar cuenta que nuestro codo va a ser el punto de apoyo para poder levantar cualquier otro objeto. Y por último, estudiantes, obviamente en la mano va a estar la resistencia, ¿verdad? La resistencia que nosotros vamos a vencer, es decir, el objeto que queremos levantar. ¿Y dónde se hace el esfuerzo, estudiantes? En los músculos, ¿verdad? En este caso, en el bíceps. Muy bien, estudiantes. A la pregunta de cómo funciona este tipo de palancas, refiriéndose al brazo. Funciona siempre, es decir, estudiantes, toda palanca va a funcionar cuando existen tres componentes principales. El esfuerzo o la fuerza que nosotros vamos a ejercer. En el caso del brazo, estudiantes, la fuerza se va a ejercer en el bíceps. El otro componente es el fulcro o punto de apoyo, que es importantísimo. Sin fulcro o punto de apoyo no existe la palanca. En este caso va a ser el codo, ¿verdad? Y por último, la resistencia. Es decir, ¿no? El objeto que queremos levantar, tomar, lanzar. Por ejemplo, estudiantes, en la carretilla o en la carreta. El punto de apoyo va a ser las ruedas, ¿verdad? O el fulcro. El esfuerzo es justamente donde van a ir nuestras manos para poder levantar, en este caso, la resistencia. La resistencia vendría a ser el objeto que queremos levantar dentro de la carretilla. En este caso, en la imagen, vendría a ser las piedras o la tierra. La otra pregunta, estudiantes, menciona, ¿cómo se puede generar la ventaja mecánica? O sea, ¿para qué sirve? Obviamente, estudiantes, que gracias a estos componentes, al fulcro, nosotros vamos a adquirir cierta ventaja mecánica. Como estudiantes, gracias a este fulcro, estudiantes, nosotros podemos levantar varios objetos con una menor cantidad de fuerza. La ventaja mecánica se genera cuando el fulcro está más cerca a la resistencia a vencer. Esto haría que la fuerza aplicada aumente. ¿Cómo es eso, estudiantes? Observemos esta imagen. Aquí, estudiantes, está el esfuerzo. O la fuerza que nosotros estamos aplicando. Nosotros estamos aplicando 100 newton. 100 newton de fuerza. Nosotros queremos levantar, estudiantes, un objeto que también tiene un peso de 100 newton. Y aquí en la imagen, estudiantes, el fulcro justamente está en el medio. El fulcro está en el medio. Entonces, nosotros para levantar un objeto de 100 newton, debemos utilizar una fuerza de 100 newton, porque el fulcro está en el medio, está equilibrado. Pero, ¿qué pasa si este fulcro, este punto de apoyo, lo movemos, estudiantes, un poco más cerca a la carga? Entonces, para levantar esa carga de 100 newton, nosotros no vamos a utilizar 100 newton. Obviamente vamos a utilizar menos fuerza. Puede ser 50, 70 newton. Cuanto el fulcro esté más cerca a la carga, estudiantes, vamos a utilizar menos fuerza. Pero, ¿qué pasa con lo contrario, estudiantes? ¿Qué pasa si este fulcro lo acercamos a nuestra mano? Obviamente, para poder levantar esa carga de 100 newton, vamos a utilizar una fuerza de más de 100 newton.
Es por eso, estudiantes, que el fulcro o el punto de apoyo es muy importante. Recuerden, estudiantes, que el punto de apoyo siempre deben estar cerca o lo más cerca posible a la carga que nosotros queremos levantar para poder utilizar una menor fuerza. Seguimos, estudiantes. A partir de la situación, recreamos mediante el modelo planteado en la actividad. Ustedes van a observar su estructura, estudiantes, y van a tomar medidas. Recuerden que es muy importante utilizar las unidades del sistema internacional. En este caso, estudiantes, vamos a utilizar centímetros. Luego vamos a escribir una pregunta que nos permita indagar, estudiantes. Es aquí, estudiantes, cuando vamos a empezar a indagar. Ustedes van a plantear, estudiantes, su pregunta de indagación a partir del experimento que ustedes han hecho. Recuerden que ya ustedes han hecho un brazo mecánico. Recuerden, estudiantes, que la pregunta de indagación es aquella que busca obtener una información. Y aquí he colocado como ejemplo 2 preguntas de indagación. Como ejemplo, ustedes van a crear su propia pregunta de indagación. Por ejemplo, una pregunta de indagación podría ser: ¿por qué a medida que el objeto que lo colocamos más lejos del fulcro, el elástico se estira más? O la otra pregunta podría ser, que es muy similar: ¿por qué a medida que el objeto lo colocábamos más cerca al fulcro, el elástico se estiraba menos? Cuando ustedes van a realizar este experimento, estudiantes, ustedes se van a dar cuenta de esto. Necesariamente tienen que hacer este experimento para que ustedes se den cuenta de cómo realizar su pregunta de indagación. Imagínense, estudiantes, en esta imagen. Aquí podemos observar que este objeto está en el tercer punto, ¿verdad? Está alejado al fulcro. Esto ha hecho que la palanca se mueva, vamos a suponer 10 centímetros. Pero ¿qué pasa si este mismo objeto, estudiantes, lo colocamos en el último punto? Obviamente, estudiantes, se va a mover más, ¿verdad? Quizás 15 centímetros. ¿Qué pasa si este mismo objeto lo colocamos aquí en el primer punto, cerca al fulcro? Quizás no se mueva nada. Eso es lo que ustedes van a averiguar, estudiantes. Eso es lo que ustedes van a experimentar. Eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan. El objeto, o perdón, la palanca se va a desplazar más o menos cuando este objeto está cerca al fulcro o está más alejado al fulcro. Eso es lo que ustedes van a averiguar, estudiantes. Y es esa pregunta que ustedes van a colocar ahí como pregunta de indagación. Seguimos, estudiantes. Ya tenemos la pregunta de indagación. Si tenemos una pregunta de indagación, estudiantes, obviamente debemos plantear nuestras variables independientes, la variable dependiente y las variables intervinientes. Recuerden, estudiantes, que la variable independiente es la causa, el origen. Y la variable dependiente va a ser el efecto. Es decir, la variable independiente, estudiantes, como vemos en la imagen, va a ser manipulable por nosotros. Y la variable dependiente es la medición. Recuerden siempre, estudiantes, que la variable independiente va a afectar a la variable dependiente. En este caso, estudiantes, ¿quién sería la variable independiente en nuestro experimento o en su pregunta de indagación? ¿Quién es la causa? Obviamente, estudiantes, la causa del estiramiento, ¿verdad? O del desplazamiento de la palanca va a ser el objeto que nosotros vamos a utilizar para mover la palanca. Ese objeto que ustedes van a colgar en la palanca, esa es la variable independiente. Entonces podemos colocar, ¿no? La variable independiente es el objeto que colocaremos en la palanca y que iremos moviendo. Esa es la variable independiente, estudiantes. ¿Y cuál vendría a ser la variable dependiente? Obviamente la variable dependiente va a ser el desplazamiento de la palanca. ¿Cuánto se ha desplazado la palanca? O el estiramiento del elástico. Eso va a ser la variable dependiente, porque eso va a ser el efecto, ¿verdad? ¿Cuánto se ha desplazado la palanca? ¿A causa de quién? Del objeto que nosotros estamos utilizando. Y recuerden, estudiantes, que cuando hablamos de variables intervenientes, puede haber muchas, como su nombre mismo lo dice, va a intervenir entre la variable independiente y dependiente, va a intervenir en nuestro experimento que vamos a hacer. Una variable interveniente podría ser la distancia entre el objeto y el fulcro, ¿verdad? ¿A qué distancia se va a encontrar?
Otra variable interveniente puede ser el peso del objeto. Quizás estemos utilizando un objeto que no tenga que no pese mucho, quizás no mueva la palanca. Es por eso que nosotros debemos utilizar un objeto con un peso adecuado. También otra variable interveniente, estudiantes, podría ser el grosor del elástico. Quizás es muy grueso que ningún objeto lo pueda mover. Es por eso que nosotros también debemos colocar o usar un elástico adecuado. Obviamente, estudiantes, cuando vamos a hacer ese experimento, vamos a ir encontrando las fallas y vamos a ir corrigiéndolo poco a poco. Y por último, estudiantes, ustedes van a plantear su hipótesis. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué es una hipótesis? Recuerden, estudiantes, que una hipótesis es una aseveración o conjetura o una respuesta que se plantea de manera provisional a la pregunta de indagación. Obviamente, estudiantes, ustedes van a, pueden refutar esta hipótesis o pueden comprobar esta hipótesis gracias al experimento que ustedes están haciendo. Recuerden, estudiantes, que su hipótesis va a responder a la pregunta de indagación que ustedes han hecho. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. En este caso es, diseñamos las estrategias para realizar la indagación. Aquí, estudiantes, hay 4 preguntas acerca del experimento que ustedes han hecho. La primera pregunta menciona, ¿qué sucede si utilizas la misma masa y cambias la distancia al fulcro? ¿Qué sucede, estudiantes? A medida que lo vamos alejando del fulcro, la palanca se va a desplazar más, ¿verdad? ¿Ustedes creen que se va a desplazar menos? Para eso ustedes, estudiantes, tienen que hacer ese experimento. La siguiente pregunta menciona, ¿observaremos lo mismo en cada distancia? Recuerden, estudiantes, que el objeto ustedes lo van a ir colocando en diferentes distancias, ¿verdad? Como vemos en la imagen. La pregunta es, ¿vamos a observar lo mismo si observaremos lo mismo en cada distancia? Obviamente que no, estudiantes. A medida que nosotros vamos a ir cambiando de distancia con respecto al fulcro, obviamente la palanca se va a desplazar. Cuanto más lo alejes, la palanca se va a desplazar más. Y cuanto más lo unas al fulcro o lo juntes al fulcro, la palanca se va a desplazar menos o quizás ni siquiera se desplace. Ustedes van a realizar ese experimento y van a comprobarlo. Por último, estudiantes, ¿qué ocurre si cambias la distancia del esfuerzo? ¿Qué va a ocurrir, estudiantes? Y la última pregunta es, ¿cuál será tu grupo experimental y tu grupo control? Aquí, estudiantes, quiero saber sus respuestas y en clase vamos a ahondar un poco más. Recuerden que el grupo control es el que permitirá realizar comparaciones, estudiantes. Seguimos. Escribir tu procedimiento para comprobar tu hipótesis o posible respuesta. Aquí, estudiantes, ustedes van a escribir el procedimiento que ustedes han hecho para comprobar su hipótesis. Ustedes me preguntarán, ¿qué procedimiento? El experimento que ustedes han hecho, cuando han colocado la palanca, cuando lo han unido al fulcro, cuando han colocado la carga, cuando han movido la carga, cuántos centímetros ha desplazado la palanca. Como ejemplo, estudiantes, aquí he colocado un pequeño procedimiento. Para comprobar mi hipótesis, realicé una palanca que se asemeje a las funciones que realiza un brazo. Fui colocando un objeto con determinada masa en diferentes distancias del fulcro para conocer cómo se comporta la palanca, es decir, cómo se mueve, ¿verdad? Observé que la palanca tenía diferentes desplazamientos, es decir, a medida que iba cambiando de posición el objeto, la palanca se iba moviendo. Ustedes van a terminar este procedimiento, estudiantes, con sus propias palabras. Recuerden, estudiantes, que el procedimiento simplemente ustedes van a explicar cómo han hecho su experimento. Y por último, estudiantes, el cuadro que estaba mencionando. Por ejemplo, aquí menciona brazo de fuerza. Ustedes pueden utilizar varios objetos, estudiantes. Ojo, pero siempre el mismo objeto en cada punto. Luego pueden utilizar otro objeto, quizás un objeto más pesado, quizás un objeto menos pesado. Por ejemplo, estudiantes, en la fuerza 1, en el primer objeto que ustedes han utilizado, primero van a colocarlo a 5 centímetros del fulcro.
Es decir, en el primer punto. Quizás no se mueve, entonces colocan ahí, no se movió, o 0 centímetros, como ustedes deseen. Luego, en el segundo punto, quizás sea a una distancia de 10 centímetros. Vamos a suponer que se movió 2 centímetros. Luego, a una distancia de 15 centímetros, es decir, al tercer punto. Quizás se movió más, 5 centímetros. Y luego ustedes van a ir separando hasta completar los 25 centímetros. Es por eso que les dije que puede ser una regla de 30 centímetros, para que no tengan dificultad. Entonces, estudiantes, ustedes van a ir anotando cuánto se ha desplazado el fulcro. Como ven en la imagen, siempre se va a desplazar hacia abajo. Y ese desplazamiento, ustedes van a medirlo. Por eso se dijo desde un principio que esta regla o esta palanca debe estar debe estar formando un ángulo de 90 grados. Y así estudiantes van a utilizar 3 objetos. Quizás uno más pesado que el otro. Recuerden que es su experimento. Muy bien, estudiantes, y esto sería todo por la clase de hoy. Y en nuestra clase, estudiantes, vamos a reforzar ciertos puntos. Cuídense mucho y conmigo nos estaremos viendo en la siguiente semana.